Solo por no poder contener el deseo en el corazón, una pareja joven cometió en secreto lo que en aquel pueblo se consideraba un pecado imperdonable. Una noche húmeda de verano, en el viejo pajar cercano al arroyo, entre el olor a heno seco y a tierra caliente, sus respiraciones se entrecortaban, mezcladas con el canto lejano de los grillos. Creían que nadie los vería, que la oscuridad les pertenecía. No imaginaron que el primero en encontrarlos sería el jefe de la guardia vecinal, don Rogelio Núñez. Aquella noche, mientras hacía una ronda rutinaria con su linterna de mano, vio una sombra moverse dentro del pajar. Oyó susurros ahogados y, guiado por una mezcla de curiosidad, costumbre y un rígido sentido de la moral, abrió la puerta de golpe. El haz de luz cayó sobre dos cuerpos desnudos, temblorosos, entrelazados. El chico, flaco, de rostro aún juvenil, era Víctor Morales, el huérfano que tantos en el pueblo despreciaban, pero al que también envidiaban secretamente por su carácter tenaz. La chica, con el cabello negro pegado a la frente por el sudor y los ojos muy abiertos por el miedo, era Lucía, la joven más bonita de la aldea, aquella de la que los viejos solían decir que un día se irá con un hombre de ciudad. Pero aquella noche su belleza no fue un regalo, sino el origen de una desgracia. La noticia se esparció por la aldea Esperanza como fuego en rastrojo seco. Lo que había sucedido en el pajar fue contado, adornado, juzgado y condenado en cuestión de horas. No se hablaba de amor, ni de juventud, ni de ternura. Se hablaba de vergüenza, de deshonra. Para muchos ancianos, aquel acto era una mancha que caía sobre todos, una afrenta a las normas no escritas. Al amanecer del día siguiente, Víctor fue atado con una cuerda gruesa, las manos a la espalda, y llevado por las calles de tierra de la aldea como si fuera un criminal peligroso. Algunos niños lo miraban con ojos curiosos, algunas mujeres murmuraban entre dientes, y más de un hombre negaba con la cabeza. «Esto no es solo asunto suyo», gritó alguien. «Es la dignidad de la aldea lo que está en juego». Lucía, en cambio, fue arrancada de su casa a base de gritos y reproches. Sus padres, con la cara ardiendo de vergüenza, la obligaron a bajar la mirada. En aquella cultura dura, la culpa siempre pesaba más sobre los hombros de la mujer. Don Rogelio, cegado por el deber, le acusó de haber corrompido deliberadamente a una muchacha honesta, de haberse aprovechado de su inocencia. Aquella misma noche, incapaz de soportar la humillación, Víctor forzó las cuerdas hasta que logró liberarse. No miró hacia atrás. Cruzó el sendero de piedras que conducía al pie de la montaña. Siguió el río durante horas. Al amanecer, cuando las primeras luces tiñeron de dorado los campos resecos, la aldea Esperanza había quedado lejos, detrás de una cortina de niebla y rabia. Aquel escape apresurado se alargó 20 años. Nadie imaginó entonces que aquel chico flaco se convertiría en un empresario con bienes que superaban el 1.000.000 de euros. La que no escapó fue Lucía. La carga de la culpa terminó por aplastarla. Bajo la presión de la familia, terminaron casándola con Ricardo. Ricardo,
el hombre más perezoso y borracho de la aldea. «Por lo menos así», dijo su madre. «Nadie dirá que te quedaste manchada». Fue el comienzo de una cadena de días tristes y oscuros, en los que la vida de Lucía se fue apagando lentamente, como una vela que arde solo por inercia. Durante años, mientras Víctor se abría paso en el mundo de la construcción, en la aldea muchos seguían creyendo que aquella mala unión había quedado enterrada. Sin embargo, el destino preparaba un reencuentro. Y ese momento comenzó el día en que, por un simple robo de ganado, se resquebrajó el poco orgullo que le quedaba a la aldea Esperanza. Cuando el robo se descubrió, la vergüenza cayó sobre la aldea. El más golpeado fue don Rogelio Núñez, el jefe de la aldea. Aquella mañana don Rogelio se sentó solo en el patio polvoriento. Encendió una pipa, pero la mano le temblaba. «No he sabido guiarlos», murmuró. «No he cambiado nada». Ante esta crisis, don Rogelio tomó una decisión. «Busquemos entre nuestros parientes, amigos lejanos. ¿Acaso no hay nadie que haya salido y tenga posibilidades de invertir?» Cuando llegó a la casa de Lucía y Ricardo, el ambiente estaba cargado. Ricardo olía a alcohol viejo. Lucía estaba inclinada sobre la cocina de leña. Lucía, al escuchar la palabra inversionista, se quedó inmóvil. Un rostro olvidado apareció de golpe en su mente. La de aquel muchacho de ojos oscuros. El guiso comenzó a pegarse. Ricardo llegó furioso. «¿En qué demonios estás pensando?», gritó. «Siempre mirando al vacío». Pero aquella vez no la sacaron del todo de su ensimismamiento. Había algo más fuerte latiendo en su interior. Un nombre que se negaba a morir en su memoria. Y fue entonces cuando Lucía se presentó en la casa de don Rogelio. Don Rogelio tardó en abrir. Cuando la vio, se sorprendió. «Lucía, ¿pasa algo con Ricardo?». «Vengo por lo que dijo en la reunión». Se sentaron. Lucía habló casi en un susurro. «Hay una persona, alguien que una vez fue de esta aldea. Se llama Víctor Morales». El nombre golpeó a don Rogelio como un ladrillo en el pecho. De pronto, todas las imágenes que había tratado de enterrar regresaron. Lucía sacó un periódico arrugado. «Hace unos meses vi una foto. El título decía que era el director general de una empresa constructora». Don Rogelio lo alisó sobre la mesa. Allí estaba, un hombre elegante, con casco blanco, mirando a la cámara con firmeza. «Dicen que tiene varios cientos de miles, quizá más de 1 millón de euros», añadió Lucía. El corazón de Rogelio se apretó. «Fui yo quien lo echó», pensó. Al día siguiente, don Rogelio reunió a los representantes y vecinos más influyentes de la aldea Esperanza. Quería exponer la oportunidad de contactar a Víctor, pero cuando mencionó el nombre de Víctor Morales, la reacción fue inmediata. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala, como un viento frío. «¿Invitar a ese muchacho de vuelta?», soltó uno de los ancianos. «Aquel muchacho nos causó vergüenza hace 20 años. No pienso ir a rogarle nada». «¿Vergüenza?», otro replicó. «Peor vergüenza
es que nos vean como ladrones de ganado. Si traemos a un hombre con esa fama, ¿qué pensará la gente de fuera? El orgullo herido de la aldea se mostraba en toda su crudeza. Les avergonzaba su pobreza, pero les avergonzaba todavía más admitir que necesitaban ayuda. Finalmente, sin poder convencerlos, Rogelio tomó una decisión. Iría a hablar con las autoridades superiores, con el presidente del municipio. Contra todo pronóstico, el presidente lo escuchó. «Invítelo», dijo. «Si ese hombre está dispuesto a invertir, hay que abrirle la puerta. A veces hay que tragar orgullo». Con ese respaldo, don Rogelio sintió determinación. Sabía que necesitabas a alguien que pudiera tocar el corazón de Víctor. El único lazo verdadero era Lucía. Una tarde fue a buscarla. «Sé que esto te puede resultar difícil», dijo, «pero eres la única persona de la que él podría escuchar algo. Necesito que vengas conmigo». Lucía parpadeó. Sentía que el pasado volvía a abrirse. «¿Conmigo?», susurró. «Fui yo quien arruinó lo que tenían», admitió Rogelio. «Si logramos que Víctor vuelva, tal vez algo cambie». Lucía tenía un corazón blando. Al final asintió. «Iré». Al día siguiente partieron al amanecer. Lucía vistió su ropa más decente. Llevaba en un bolso pequeño un poco de comida seca. En el valle tomaron un viejo autobús. Lucía miraba por la ventana, viendo cómo los cerros se alejaban y aparecían edificios más altos. Nunca había estado en una ciudad grande. «Aquí es», dijo Rogelio, cuando se detuvieron frente a un edificio moderno de cristal y acero. «Morales Construcciones». El guardia de seguridad los miró con desconfianza. «Buscamos al director general, al señor Víctor Morales». «¿Tienen cita?» «Venimos de su pueblo natal», añadió Rogelio. «Es muy importante». El guardia finalmente habló por el intercomunicador. En la oficina del último piso, Víctor levantó la mirada cuando oyó esas palabras. «Son 2 campesinos de su aldea». El corazón le dio un vuelco. Hacía años que nadie mencionaba su aldea. «Déjalos pasar», ordenó, después de un breve silencio. Subieron en un ascensor que les hizo pensar en magia. Lucía se apretó contra la pared asustada. Sus manos temblaban. Al abrirse las puertas, los recibió un pasillo silencioso con fotos de grandes edificios. Las letras «Dirección General» brillaban en la puerta. Dentro, detrás de un amplio escritorio, Víctor Morales esperaba, con un traje bien cortado y un rostro maduro. Al ver entrar a los 2 campesinos, su mirada se endureció instintivamente. Pero cuando el hombre se presentó, su mundo se detuvo un instante. «Señor Morales», dijo con humildad el campesino, «no nos reconoce. Soy Rogelio Núñez y ella es Lucía». El nombre golpeó más fuerte que cualquier cosa. Víctor levantó la vista de golpe. Miró a la mujer que estaba junto al viejo jefe. Su corazón se encogió. En un segundo, los 20 años desaparecieron y volvió a ser el chico humillado. Ahora, frente a él, ya no era un huérfano indefenso.
Era un hombre con poder. Durante los primeros minutos, nadie habló de inversiones. Rogelio felicitó a Víctor. Víctor respondió con ironía. ¿De verdad? Hace 20 años no parecía que nadie fuera a sentirse orgulloso de mí. Rogelio tragó saliva. Tiene razón. Entonces no supimos distinguir entre el amor y un crimen. Yo mismo lo até, lo exhibí. Fue mi culpa. He cargado con ese peso. Víctor podía haberlos echado. Sin embargo, su mirada se desvió hacia Lucía. Ella mantenía los ojos fijos en el suelo. Rogelio le dio un leve empujón para que hablara. Ella respiró hondo. Víctor, queríamos pedirte que volvieras a ver la aldea, que vieras la tumba de tu madre, el arroyo donde nadabas. Sus palabras tocaron lugares que ningún discurso habría alcanzado. Al escuchar la tumba de tu madre, algo en su interior tembló. No la había visitado desde que se fue. Esa noche invitó a Rogelio y Lucía a cenar en un restaurante elegante. La esposa de Víctor, Claudia, llegó un poco más tarde. Llevaba un vestido caro y mirada evaluadora. Al enterarse del motivo, frunció el ceño. La empresa no está para tirar dinero en proyectos sin futuro, y menos en un lugar perdido en la sierra. Miró a Lucía. Mira sus manos. Son iguales que las de los peones, tierra metida en la piel. Tú decías que era bonita como un ángel. Mírala ahora. Lucía bajó la cabeza. Víctor sintió vergüenza y rabia. Rogelio, intentando llenar el silencio, preguntó cuánto costaría una cena como esa. El camarero explicó. Rondará los 850 euros. Lucía y Rogelio se quedaron sin palabras. Era más de lo que una familia podía ahorrar en varios años. Rogelio pensó en los techos que se caían. Ver aquella mesa llena le resultaba insoportable. ¿Podría traerme un vaso de agua caliente?, preguntó. Cuando trajo el vaso, Lucía sacó un trozo de pan simple de su bolso. Lo partió, lo mojó en el agua caliente y empezó a comerlo en silencio, con lágrimas. Era el mismo pan que se comía en la aldea Esperanza. El pan que 20 años atrás también comía Víctor. Para ellos era sinónimo de hambre y supervivencia. Víctor sintió que algo dentro de él se rompía. No he olvidado ese sabor, dijo. De pronto tomó una decisión. El día 20 viajaré a la aldea Esperanza, dijo. Y quiero que venga también Damián, el jefe de planificación. Rogelio sintió que por fin podía respirar. No era una promesa de dinero inmediato, pero sí de regreso. Días después, cuando regresaron a la aldea Esperanza, Rogelio reunió a todos los vecinos en la plaza. Sus manos aún olían a polvo de ciudad. Víctor Morales vendrá, anunció. La noticia se propagó como un eco. Muchos se alegraron al saber que sus hijos podrían tener un trabajo. Otros murmuraron entre dientes. Dicen que ahora es rico. Dicen que vendrá como Salvador. Solo Lucía evitó las celebraciones. Mientras muchos imaginaban fábricas, ella se encerró en su casa y lloró en silencio. No lloraba por los proyectos, sino por la vida que pudo haber tenido.
Rogelio, queriendo mostrar su sinceridad, subió solo a la montaña donde estaban enterrados los padres de Víctor. Llevó herramientas para limpiar la tumba. Mientras trabajaba, recordaba con dolor cada palabra injusta. Pero la montaña le jugó una mala pasada, un mal paso, y Rogelio resbaló por la ladera. Rodó varios metros y terminó con el brazo fracturado. Cuando regresó a la aldea, echando humo de dolor, quienes lo vieron soltaron exclamaciones. «¿Qué te pasó, Rogelio?» «Me caí mientras limpiaba la tumba de los padres de Víctor». «¿No tienes ya bastante con ser jefe que también quieres hacerte hijo devoto?», protestó alguien. Pero en el fondo muchos se conmovieron. El día que Víctor regresó, la aldea se vistió con su mejor ropa. Un gran cartel colgaba: «Bienvenido a casa, Víctor Morales». Cuando el coche de la empresa, reluciente y ajeno al polvo, entró en la aldea Esperanza, Víctor miró por la ventana y sintió un nudo en la garganta. El mismo camino que 20 años atrás le había parecido interminable mientras escapaba entre sombras, ahora se le hacía igual de largo, pero con un peso diferente. La gente lo rodeó, lo miró con respeto y curiosidad. Muchos recordaban al chiquillo flaco. Verlo ahora, con traje y reloj caro, era casi irreal. Visitó primero la tumba de sus padres, se arrodilló frente a la lápida fría, pasó la mano sobre las letras desgastadas y en silencio les pidió perdón. Perdón por haberlos dejado solos tanto tiempo. Perdón por estos 20 años, susurró. He logrado muchas cosas, pero siempre me ha faltado esto. En el almuerzo comunitario, Víctor fue el centro de atención. Los que antes habían hablado mal de él, ahora levantaban sus vasos para brindar por su éxito. El vino corría de mano en mano. La música sencilla de un acordeón alegraba a los niños. Y por un momento, la aldea Esperanza olvidó sus penas. Entre los invitados estaba también el jefe de proyectos, Damián, que se había quedado más bien callado. Mientras los demás charlaban, se fijó en las piedras grandes del camino. Se agachó, tocó la superficie. Arrancó un pequeño trozo y lo miró a contraluz. Tenía una veta rojiza muy particular. «Víctor», le dijo en voz baja, «esta piedra no es común. En la ciudad, un material así se paga caro como piedra decorativa. Si los análisis lo confirman, aquí hay un yacimiento». Aquello cambió el enfoque por completo. La aldea Esperanza dejaba de ser un lugar de necesidades para convertirse en un lugar lleno de potencial. Víctor dio órdenes de analizar las muestras. Antes de marcharse, Víctor pidió visitar la casa de Lucía. Al llegar, encontraron a Ricardo en la puerta, apoyado en un palo. «La mujer y la casa son mías», soltó, tratando de marcar territorio. Los funcionarios lo calmaron rápidamente. Dentro de la casa, el mobiliario era escaso. Una mesa vieja, unas sillas cojas. La pobreza impregnaba cada rincón. Víctor respiró hondo y sacó un sobre con billetes. «Aquí hay 5.000 euros», dijo. «Quiero que arregles el techo, compres muebles. Es lo mínimo que puedo hacer». Lucía se negó al principio. «No puedo aceptar», murmuró. «No quiero que nadie diga que volviste
y me aproveché de ti. Pero Víctor fue firme. Puso el sobre en manos de Ricardo. El hombre cambió de actitud al sentir los billetes. Sus ojos se iluminaron. Claro, claro. Yo sabré usarlo bien. Luego, con una sonrisa torpe, comenzó a salir, dejando a Lucía y a Víctor a solas. Cuando por fin estuvieron solos, el silencio llenó la casa. Víctor fue el primero en romperlo. Han pasado muchos años, Lucía. No importa lo que haya pasado después. Lo que ocurrió aquella noche. No te defendí. Te dejé sola con todas las culpas. Te debo una disculpa desde hace 20 años. Lucía cerró los ojos. He esperado mucho tiempo, susurró. No que volvieras, no que fueras rico. Solo estas palabras. No mucho tiempo después, los estudios geológicos confirmaron lo que Damián había sospechado. La piedra rojiza de la aldea Esperanza era un material de alto valor. Víctor tomó entonces una decisión empresarial y personal a la vez. Fundar la cantera Esperanza. En el día de la inauguración, los cohetes volvieron a estallar sobre el cielo limpio. Las máquinas rugían rompiendo la montaña. Los jóvenes, antes ociosos, ahora llevaban cascos y chalecos de seguridad. Había contratos, sueldos mensuales, horarios. Incluso Ricardo, el marido de Lucía, consiguió un puesto como encargado de almacén. Lo mantenía ocupado y sobrio. Para Víctor era también una forma de compensar a Lucía. Si su marido tenía un sueldo estable, ella tendría una vida un poco menos dura. Sin embargo, con el tiempo se supo la verdad. Víctor le había ofrecido un puesto de honor a Rogelio. Fue el propio Rogelio quien se negó. Ya he recibido demasiado. Fui yo quien destruyó tu vida. No quiero un sueldo que venga de tus manos. Sería como ponerle precio a la culpa. Prefirió mantenerse en su humilde casa, observando cómo los camiones iban y venían, cargados de piedra rojiza, símbolo de la nueva vida. Muchos días, cuando el sol comenzaba a ponerse, se podía ver a Rogelio sentado junto a una gran roca. En su rostro se dibujaba una sonrisa de alivio. Había traído a la aldea al dios de la fortuna, pero no disfrutaba de sus bendiciones. Sin embargo, se sentía más ligero que nunca. Y así, la aldea Esperanza encontró por fin un nombre que se ajustaba a su destino. Dejó de ser un lugar de vergüenza para ser uno de redención. En el fondo de esa historia brillaba siempre la figura de un hombre que se había marchado humillado y regresaba con la frente en alto para abrir caminos. Ese hombre, Víctor Morales, era ahora el símbolo de que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en el origen de una nueva vida.